Durante décadas han aparecido relatos de personas que aseguran haber tenido inquietantes encuentros con seres extraterrestres. Relatos difíciles de creer porque casi nunca dejan una prueba física. Pero ¿sabías que hubo un caso que rompió esa regla? No estoy hablando de videos o fotografías que en estos últimos años han perdido un poco de credibilidad con el desarrollo de las inteligencias artificiales, sino de algo mucho más determinante: un cabello alienígena. Un simple cabello rubio, casi blanco, que dejó uno de los seres que ingresaron a la habitación de un hombre en Australia y que, según narró la víctima, no parecían humanos. El cabello fue analizado a finales de la década de los 90 por un equipo de científicos. Pero lo más perturbador de esta historia no fue el resultado del ADN de este cabello, sino lo que ocurrió después. Todo comenzó la mañana del 23 de julio de 1992, en un tranquilo suburbio de Sydney, Australia. Peter Cowrie acababa de regresar a casa después de dejar a su esposa en la estación del tren. Como estaba recuperándose de una lesión, decidió volver a la cama para descansar un poco más. Pero nunca imaginó que ese descanso terminaría convirtiéndose en la experiencia más perturbadora de toda su vida. Peter despertó de golpe al sentir un ligero movimiento sobre el colchón, como si algo hubiera caminado sobre la cama, y al abrir los ojos vio algo que nadie esperaría encontrar dentro de la seguridad de su propio dormitorio. Frente a él había dos mujeres sin vestimentas, y algo era seguro: no eran humanas. Una era gigante. Peter la describió de no menos de 2 metros, con un rostro extrañamente alargado, pómulos muy marcados y unos ojos azules 2 o 3 veces más grandes que los de una persona normal. Pero otro aspecto aún más llamativo en ella era su cabello. Llevaba un peinado tan exótico y su color era de un rubio platinado tan irreal. La segunda mujer tenía una estatura más cercana a la de un ser humano, alrededor de 1,70 m. Tenía rasgos asiáticos y la piel muy oscura. Sus ojos eran igual de enormes, pero lo realmente perturbador era que no tenían la parte blanca, eran completamente negros. Otros rasgos en ella que sobresaltaron profundamente a Peter fueron sus pómulos. Eran muy prominentes e inusualmente ubicados muy altos en el rostro. Además, su corto cabello negro parecía tan rígido que daba la impresión de ser una especie de casco. Al principio, ambas permanecían en silencio, limitándose a observarlo, pero de pronto la mujer rubia lo sujetó y lo atrajo hacia su cuerpo de una forma similar a como una madre arrulla a su bebé. Peter describiría aquella escena como una situación que no tenía nada de afectuosa, sino como un procedimiento frío y calculado, como si todo formara parte de un experimento. Sobresaltado por el miedo e incapaz de liberarse de aquella enorme fuerza, la mordió por delante con todas sus fuerzas, quedándose con un pequeño fragmento de su tejido en la boca. Pese a la brutalidad de la situación, el ser no profirió ningún grito de dolor ni tampoco se observó algún tipo de fluido escurriéndose. Peter narró que el trozo se sentía como un pedazo de plástico y que a los pocos segundos le causó una fuerte irritación en la garganta y una tos compulsiva que le duró varios días. Pero si hasta ese momento Peter ya había presenciado escenas estremecedoras, lo que ocurrió a continuación lo mortificaría aún más. Según su testimonio, pudo percibir parte de una conversación que ambas mantenían de forma mental. En ella mencionaban que aquel no había sido su primer encuentro y que incluso ya tenían a los bebés del encuentro anterior. Peter no paraba de toser, mientras veía que ambas se desvanecían delante de él sin explicación. En ese instante, un fuerte dolor en su parte íntima lo hizo correr al baño, en donde descubrió un cabello rubio extremadamente fino, enrollado con fuerza en esa zona del cuerpo. El cabello estaba tan apretado que le estaba cortando la piel. Con mucho cuidado, Peter logró retirarlo. Entonces decidió guardarlo dentro de una pequeña bolsa de plástico, sin imaginar la importancia que esto tendría años después. Aquel gesto, aparentemente insignificante, terminaría llevando ese cabello hasta un laboratorio, donde los resultados conmocionarían a un equipo de científicos y a toda la comunidad ufológica hasta el día de hoy.
El cabello permaneció guardado durante años, hasta que llegó a manos de un investigador australiano llamado Bill Choker. Y aquí es donde la historia deja de parecer una película, para convertirse en una investigación real. A diferencia de muchos investigadores de ovnis, Choker tenía formación en química. Eso hizo que se hiciera una pregunta muy simple. ¿Y si por una vez dejamos de discutir testimonios y analizamos la evidencia forense? Si el cabello realmente estaba relacionado con aquel encuentro, había que llevarlo a un laboratorio. Pero convencer a científicos de participar no fue nada fácil. La mayoría rechazaba cualquier investigación relacionada con ovnis. No querían arriesgar su prestigio ni convertirse en motivo de burla. Después de mucho esfuerzo, Bill Choker consiguió reunir un pequeño grupo de bioquímicos. Todos aceptaron participar, pero pusieron una condición: sus nombres jamás podrían hacerse públicos. Así nació el llamado Anomaly Physical Evidence Group, conocido como APEG. Su misión era muy clara: analizar aquella muestra exactamente igual que cualquier otra evidencia biológica, sin hablar de extraterrestres, sin sacar conclusiones anticipadas, solo ciencia. Entre finales de 1998 y comienzos de 1999 comenzaron las pruebas. El cabello fue sometido a protocolos forenses extremadamente rigurosos, y cuando aparecieron los primeros resultados, ni siquiera los propios científicos podían creer lo que estaban viendo, porque el cabello escondía un secreto que nadie esperaba. Si hablamos de la seriedad de los estudios realizados al cabello alienígena, basta con decir que los protocolos aplicados fueron tan rigurosos como los que utiliza el FBI para analizar las pruebas en una investigación criminal. Y los resultados no solo sorprendieron a los investigadores, parecían ir más allá de lo que la ciencia actual podía explicar. En la primera fase del estudio, encontraron que el tallo del cabello tenía un ADN mitocondrial de tipo mongoloide chino rarísimo, lo cual no tenía sentido, pues ese tipo de ascendencia suele corresponder a personas de cabello negro azabache, no a un cabello rubio platinado y casi transparente. Además, descartaron que hubiera sido teñido o que perteneciera a una persona albina. Pero lo más increíble apareció cuando analizaron la raíz del cabello. Allí el ADN era diferente, era del tipo vasco-gaélico, o sea, europeo. En otras palabras, un solo cabello contenía dos tipos de ADN distintos, algo que, según los investigadores del caso, solo sería posible mediante técnicas de clonación avanzada o manipulación genética, que aún hoy parecen sacadas de la ciencia ficción. Pero aún así, todo esto no fue lo más alarmante. Los análisis además descubrieron que este ser femenino era inmune a los virus, ya que le faltaba un pedazo de un gen llamado CCR5, lo que la volvía inmune al VIH-Sida y posiblemente a la viruela. No solo era como una especie de híbrido con genes asiáticos y europeos, sino que era una supercriatura diseñada biológicamente para no padecer enfermedades virales. Y aunque los primeros resultados comenzaron a hacerse públicos en 1999, nunca llegaron a los grandes periódicos ni abrieron los noticieros. El estudio apareció en la International UFO Reporter, provocando un fuerte debate entre investigadores y despertando el interés de algunos bioquímicos. Otros cuestionaron la posibilidad de la contaminación de la muestra, la cadena de custodia y los procedimientos utilizados. Pero nadie consiguió demostrar que el análisis fuera un fraude, y después de todo ese revuelo, el caso prácticamente desapareció. Llama mucho la atención que, pese a lo sorprendente de estos resultados, nunca hubo una investigación oficial, ninguna universidad continuó el trabajo y ningún gobierno abrió un expediente. Bill Choker remarca en su libro, donde narra todos estos sucesos, cuál era para él el verdadero problema de las investigaciones sobre ovnis. Después de investigar otros casos estudiados por distintos investigadores, llegó a la inquietante conclusión de que durante décadas se acumularon testimonios, sesiones de hipnosis y fotografías, pero cuando aparecía una posible evidencia física, muchas veces no se recogía, se perdía, llegaba demasiado tarde o quedaba sin una cadena de custodia adecuada.
Y cuando finalmente aparecía un científico dispuesto a analizarla, surgía otro problema: el miedo al ridículo. Investigar algo relacionado con ovnis podía significar poner en riesgo la reputación e incluso la carrera profesional. Y a todo esto había que agregarle otro problema: el dinero. Analizar ADN, conservar muestras, repetir pruebas y trabajar con distintos laboratorios puede costar miles de dólares. Y prácticamente nadie quería invertir semejantes recursos en una investigación que podía terminar convirtiéndose en un escándalo. Por eso para Chalker, el caso de Peter Cowrie terminó siendo toda una excepción. No porque fuera el único caso con evidencia física, sino porque aquel cabello consiguió superar todos esos obstáculos y llegar hasta un laboratorio. Y aún así, después de que los resultados se hicieron públicos, prácticamente quedó en el olvido.